Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Estoy seguro que esta constancia interpreta a la mayoría de los senadores y senadoras de la República. Señor presidente, a lo largo de la historia de la humanidad, grandes tragedias como las guerras y las enfermedades han devastado a la misma. Antes de Cristo, el mundo antiguo fue azotado por enfermedades de carácter epidémico o pandémico. Algunas reseñas históricas dan cuenta de plagas devastadoras que asolaron el mundo. En la Grecia antigua, la peste de Atenas, en el 428 a.C., la peste de Siracusa o peste de Julia en el 180 a.C., o la mítica peste de Egina en el año 43 a.C. Ya después de Cristo se registra la peste antonina o peste de Galeno. A propósito, Galeno fue un famoso médico griego. En el año 543 después de Cristo, nos encontramos con la plaga de Justiniano. Posteriormente, la peste negra, o llamada la muerte negra, que en el año de 1347 a 1353 arrojó 25 millones de fallecidos en Europa y 40 millones en África y en Asia. La viruela irrumpe en el año 520 y es en plena conquista de América, en donde mueren millones de aborígenes, causando un desastre demográfico. Ya en el siglo XIX y en el siglo XX, la historia habla del cólera, enfermedad infecciosa aguda diarreica, que entrega cifra de 10 millones de muertes. En la misma época, debemos citar la fiebre amarilla, que ocasionó más de 200,000 muertes. Ya para 1918 y 1919 fue la pandemia conocida como la gripe española. Afectó principalmente niños y ancianos. Registramos en 1958 a 1968 la gripe asiática y la gripe de Hong Kong, tipo influenza que mató más de 1.100.000 personas. Finalmente, no podemos pasar por alto la pandemia conocida como el ébola, detectada en África y que a propósito lleva el nombre del río Ébola de la República Democrática del Congo y surgió en sus aldeas. En 1976 también debemos de registrar el VIH, virus de inmunodeficiencia que afecta a más de 60 millones de personas en el mundo y ya han fallecido cerca de 26 millones. Presidente, quedará en la historia de la humanidad que en el año 2020 se presentó una devastadora pandemia denominada COVID-19 o coronavirus, coagulación factor 5, afectado por un virus que produce microcoágulos intravasculares de manera diseminada a nivel circulatorio, que se inició en Asia, en la China continental, en la ciudad de Wuhan, y se propagó vertiginosamente por Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y todo el continente americano. Hasta el momento, arroja un balance de 8.600.000 infectados, cerca de 500.000 personas fallecidas en el mundo, de los cuales en Colombia ya hay más de 63.000 personas infectadas y cerca de 2.050 fallecidos. La historia también registrará que en el año 2020 el Congreso de Colombia tenía como presidente al senador del Partido Liberal, doctor Lidio García Turbay, originario del Carmen de Bolívar, a quien le correspondió, por culpa de una pandemia llamada COVID-19, llevar al Congreso a la virtualidad por primera vez después de 200 años de vida republicana. Quiero dejar constancia que el doctor García Turbay actuó de manera responsable al no querer exponer a ninguna persona, no solo congresistas, sino empleados y trabajadores, decisión que no fue comprendida por un pequeño número de senadores
pero aceptada por la gran mayoría. Pero en todo caso, con firmeza, pero también con decencia y con tolerancia, adelantó una gestión histórica que no era fácil de realizar. Insisto, que a pesar de varios de sus compañeros fueron fuertes en criticarlo y, a mi juicio, injustos, con críticas sin consideración alguna frente a la adversidad. Con el paso del tiempo, la historia debe registrar que el Senado de Colombia no fue expuesto a una tragedia que permitiera perder una sola vida por el contagio. Doctor Lidio García Turbay, segunda autoridad civil de Colombia, presidente del Congreso. De mi parte, gracias. Mi familia también le agradece. Gracias por sus decisiones, por su gestión. Gracias a la Secretaría General en cabeza del doctor Gregorio El Haj Pacheco. Gracias a la directora administrativa, que permitieron en un marco de dificultad, pero en un marco legal, adelantar nuestras actividades de manera virtual en el control político y entregar leyes muy importantes en esta legislatura, de la cual solo quiero mencionar dos de muchas de ellas. Ley de Historia Clínica Electrónica, que facilita y garantiza accesos de derechos de salud, transparencia y lucha contra la corrupción, en cabeza del senador Carlos Fernando Motoa. La Ley Jacobo, que garantiza la atención integral y oportuna sin barreras administrativas a niños con cáncer, por la senadora Emma Claudia Castellanos. Muy importante esta legislatura. Gracias, doctor García Turbay, por su terquedad, por ser prudente. Gracias por su responsabilidad. Estoy completamente seguro que la historia también le agradecerá. Muchas gracias.